a la tarde en la ciudad de Villa Mercedes a partir de las 18 una exposición de Martín Tetaz sobre perspectivas políticas y económicas. Tendrá lugar en las instalaciones de la UNVIME y es patrocinado tanto por la UNVIME como por la Universidad Nacional de San Luis. Tengo comunicación con Alejandro Cacase, que es precandidato a diputado nacional por la lista El Cambio de Nuestras Vidas en Juntos por el Cambio. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario. Muy bien. Aquí estamos hoy esperando esta visita de Martín Tetaz que marcaste, que es compañero mío de bancada en Evolución. Es un gran economista y además es muy buen divulgador de la disciplina. Entonces, yo lo he visto en las charlas que hace, es muy práctico con sus ejemplos y todo para explicar lo que pasa con la economía y por eso despierta mucho interés. Me llamó ahora y se ofreció para venir, así que le dije que con gusto, porque va a dar una charla por la que ni cobra honorarios, ni ningún costo, ni nada, es una charla libre y gratuita, coorganizada, como dijiste, por la UNVIME y por la Universidad Nacional de San Luis, así que lo vamos a tener ahí en el aula magna de la UNVIME en Villa Mercedes a las 6 de la tarde, hablando con todos los ciudadanos que se acerquen. Contigo es integrante de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Sí, exactamente, hacemos dupla ahí porque nos sentamos juntos en la banca. Y así como pasa en el colegio que terminas hablando siempre con el que está en tu banco, acá con Tetaz nos hemos hecho muy amigos y además que ambos estamos, como marcaste, en la comisión de presupuesto y seguimos los temas de deuda y los temas como el acuerdo con el FMI. Él hace poco hizo una denuncia importante con el tema del pacto secreto con China porque viste que cuando este acuerdo que tenemos por el swap con Ujú. China, cuando se activa, es decir, cuando efectivamente usamos el dinero, es confidencial según el gobierno la tasa de interés que pagamos por eso, lo cual es inaudito en democracia tener eso. Ahora, de hecho, el pago que se iba a hacer al Fondo Monetario Internacional se usó por parte un préstamo del CAF, de la Corporación Andina de Fomento, y el resto se iba a usar el swap, que no sabíamos cuánto íbamos a pagar. Finalmente se terminó usando un préstamo con Qatar, que es un nuevo préstamo. Pero bueno, esta trama del pacto secreto con China y lo oculto confidencial de la tasa de interés es algo que también Martín denunció, así que está siempre muy encima de todos los temas económicos del gobierno y por eso su aporte en la Cámara de Diputados es valiosísimo. Es una figura además que bueno, en los medios está muy presente, antes trabajaba con la Nata como columnista y siempre está yendo a hablar de economía en los canales de televisión, así que es un orgullo para mí que lo podamos tener acá en la Sí, tiene provincia. capacidad didáctica. Total, sí, eso sobre todo. Es un gran divulgador. Él ha escrito 5 libros ya de economía muy vendidos y es muy práctico con los ejemplos para que algunos conceptos que a veces son abstractos los pone muy simples para el entendimiento de todos y usa todo tipo de recursos. Me acuerdo un día que fue, creo que lo de Mirta Mm, Legrand con una remera. máquina disparando Ah, billetes sí, de y tirar hace ese billetes. tipo de cosas. Sí. Sí. Este, Te llevo a los temas de la campaña electoral. En realidad, de la realidad que tenemos y de las cuestiones que están en disputa en esta campaña electoral. Vi días pasados que hacías una crítica a Sergio Massa, en realidad al oficialismo, por utilizar, dijiste, a los jubilados como parte de la campaña cuando han perjudicado a los jubilados. Eh, Massa ha vuelto a insistir en el transcurso de este fin de semana en sus apreciaciones acerca de que el triunfo digamos, de ustedes en las elecciones podría implicar o implicará, él lo da como un hecho seguro, más recortes para el sistema previsional. Ayer leí un artículo basado en un estudio realizado por IDESA, en la que se señala que al sistema jubilatorio lo han hecho caer en términos reales en 500.000 millones de pesos.
dice que los ingresos públicos del Estado Nacional cayeron 1,2 billones de pesos a precios actuales, que el gasto primario cayó en 800.000 millones y que de esos 800.000 millones, 500.000 millones corresponden al sistema de las jubilaciones y pensiones. ¿Qué está pasando efectivamente Sí, con el yo, tema de las jubilaciones y cuál es el camino para superar esta situación? claro, primero Mario, yo pienso que Massa es un gran experto del marketing, porque digamos, él vende su gestión como algo exitoso, pero en realidad si uno ve los números de su gestión, que cumple un año ahora frente al Ministerio de Economía, eh, puede ver el desastre que se ha hecho. Es decir, todas las variables han empeorado. La inflación, que él dijo que iba a ser del 40, es del 120, eh, la pobreza que se ha incrementado terriblemente, el crecimiento económico que no ha habido. En el tema presupuestario, él ha hecho lo que ha marcado el FMI en realidad, que es ajustar el presupuesto, pero cuando uno ve hacia adentro cómo ha ajustado el presupuesto, creo que ha sido muy inequitativo, porque cuando tratamos el presupuesto nosotros vimos, por ejemplo, que había un 2,5% del PBI, que era igual a todo el déficit fiscal que la Argentina tiene, que está por exenciones a las empresas, por ejemplo, exenciones en ganancia, IVA a las empresas. Ni una de esas ha recortado, pero por el otro lado ha recortado asignaciones familiares, la asignación universal por hijo y las jubilaciones. Las jubilaciones han sufrido un recorte muy severo durante todo este gobierno. Primero, primer año de gobierno se hizo la suspensión de la movilidad jubilatoria, entonces cuando los jubilados tenían que cobrar 42% actualización, cobraron en cambio entre 18 y 35, es decir, perdieron hasta 24 puntos de lo que les correspondía cobrar. Y después, siempre la inflación, fíjate que reformaron la ley de movilidad para quitar la inflación como pauta de actualización. ¿Por qué? Porque sabían que con una inflación alta iban a ir logrando licuar las jubilaciones. Hace poco, cuando hablamos con vos, analizamos el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que hizo la ejecución, evaluar la ejecución presupuestaria de los primeros 6 meses del año, y mostraba que interanual había habido, sí, un aumento, que ellos, digamos, hacen estas conferencias de prensa, y él y Raberta, y dicen, hay aumento, y que analizaba el informe, decía él, sí, ha habido un aumento del 78, pero en el mismo periodo los precios han subido 108. Entonces ha sido toda esa brecha de pérdida en términos reales. Yo ahora, cuando voy en las reuniones de campaña, cuando hemos estado, por ejemplo, el otro día en el centro de jubilados de Merlo, cuando estoy en los distintos centros de jubilados, que todos me planteen por la reducción de los haberes, explico de esa manera esto de qué significa en términos reales en la economía. En términos reales, es decir, sí, hay un aumento, pero cuando el aumento del precio es aún mayor, en la práctica hay una caída. Entonces, en eso noto gran hipocresía de Massa, porque le hacen a él una entrevista y dice, ay, sí, pero que el 13% de los jubilados recuerda para atrás, y no marca que los jubilados con él han perdido muchísimo más. ¿Y qué pasa si nosotros gobernamos y hay ciertas garantías que se van a dar? La primera es que los jubilados no pierdan contra la inflación. Ese es un proyecto que está firmado, que yo presenté, tiene la firma de 60 diputados. Ahora Larreta lo ha propuesto como el proyecto número 1 para los adultos mayores. Asegurarnos que ninguna jubilación pierda contra la inflación, porque no puede ser sino que eh, los precios aumenten y nosotros dejamos que la jubilación corra por detrás. Eso es lo que más ha deteriorado el poder adquisitivo de los jubilados. Y ahí hay un compromiso absolutamente concreto de nuestra parte, que es que las jubilaciones no pierdan contra la inflación. El otro es eliminar las jubilaciones de privilegio, como las de la vicepresidenta de la Nación, que cobran 10 millones de pesos mensuales. El otro es eliminar el requisito de 30 años de aporte para poder jubilarse, porque este es uno muy importante. Yo lo presenté como dictamen cuando se hizo la moratoria previsional.
moratoria que por cierto sancionaron el Congreso con gran algarabía y después por decreto la limitó y la limitó tremendamente su aplicación. Pero nosotros, ¿por qué propusimos la eliminación de los 30 años de aporte? Porque estamos en un mercado laboral que entre el desempleo, la ocupación informal o no registrada, muchísimas personas llegan a la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aporte, pero sí tienen 10, sí tienen 15, 20, han hecho un esfuerzo contributivo. Entonces planteamos que haya una prestación proporcional que reconozca ese esfuerzo contributivo que han hecho. Esas son nuestras propuestas y eso es lo que hemos firmado siempre, hemos sentado como posición en el Congreso, hemos firmado... Es decir, que la jubilación guarde relación con el aporte realizado, el aporte efectivo realizado. Claro, exacto, porque nosotros, nuestro es un sistema contributivo, depende de los aportes que se han realizado. El otro día se enojaban porque yo hice un video o era una edición de una intervención en la Cámara donde decía que no puede cobrar lo mismo el que aportó que el que no aportó, pero es así, porque en un sistema contributivo que tenemos, el pago que se hace de los beneficios depende de los aportes que se hicieron antes. Si esos aportes no están, el beneficio no se puede dar, no se puede pagar. Nosotros sí tenemos en nuestro sistema un beneficio que es la pensión universal para el adulto mayor, que la creó Macri, que se le da a todos por llegar a los 65 años sin importar si hicieron aportes o no hicieron aportes. Y por eso creo que hay una gran hipocresía en criticar las medidas de Macri a las jubilaciones, porque primero creó esa pensión universal para el adulto mayor, se le da a todos, tengan aporte o no tengan aporte. Se garantizó el 82% de la jubilación mínima respecto al salario mínimo vital y móvil, algo que cuando se había hecho por ley Cristina lo vetó, y después Macri lo hizo sancionar por ley y lo promulgó. Y tercero, hizo la reparación histórica que le permitió a muchísimos jubilados poder dejar de hacer juicio y recuperar el valor de sus haberes, a lo que correspondía que recibieran por el fallo Badaro y otros que había marcado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fueron 3 medidas extraordinarias en materia de jubilaciones que planteó Macri. Ahora, el resto del sistema es contributivo, es decir, uno recibe su prestación de acuerdo a los años de aporte realizado y de acuerdo al sueldo que tenía. Bueno, para eso lo que nosotros estamos planteando es, hoy hay una situación de los que tienen aportes parciales, 10, 15, 25 años de aporte, que claro, cobran una PUAM, cobran lo mismo que quien no aportó nada, cuando en realidad tienen aportes, pero desde luego si tienen 10 no pueden cobrar lo mismo que el que aportó 30. Entonces lo que pretendemos es graduar esa jubilación, por eso se llama jubilación proporcional, a los años de aporte efectivamente realizados, porque esa es la naturaleza de la prestación contributiva. Y está el otro elemento también que es, en mi concepto, muy injusto, que es el del achatamiento de la pirámide de las jubilaciones. Entonces, la gente que todas las jubilaciones que fueron posibles mediante estas moratorias crecen y aumentan y tienen bonos, etcétera, que los aproximan a las otras categorías que quedan más bajas. Entonces se va achatando y va a llegar un momento en que vamos a hacer todo jubilación mínima. Claro, hoy 3/4 partes de los jubilados cobran la jubilación mínima, como marcás. ¿Por qué ha pasado eso? Entre otras cosas porque durante los gobiernos de Cristina Kirchner había una fórmula de movilidad que tomaba en cuenta todos los beneficios otorgados para poder repartir la movilidad, entre ellos los de moratoria, y lo cual eso terminó haciendo que crecieran muy poco los haberes del resto del sistema. Después, cuando se suspendió la movilidad, se otorgaron aumentos por decreto y los aumentos para la mínima fueron 35, pero para el resto fueron 18. Entonces llevó a muchos que cobraban arriba de la mínima a terminar cobrando lo mismo que cobraban la mínima. Y durante todo este gobierno, como marcas,
se han otorgado bonos para quienes cobran la mínima, que no se han otorgado para el resto. Entonces, además hay un tope de beneficio previsional que tiene el sistema. Entonces, todos esos elementos han ido haciendo que sí, gente que es un planteo muy claro de quienes han tenido sobre todo sueldos un poco superiores, que dicen, bueno, nosotros aportamos de acuerdo a nuestro sueldo y terminamos cobrando lo mismo que cobra aquel que no. Entonces, ese es el planteo de la equidad contributiva y yo lo entiendo, porque digamos, alguien que ha trabajado los 30 años, hizo aporte los 30 años, le descontaron respecto al sueldo que tenía además, y después se ve que cobra lo mismo que si no hubiera aportado, lo siente profundamente injusto. Por eso creo que hay que transparentar las reglas del sistema bien, y otra cosa que hay que hacer, ahora en una reforma previsional que hizo Uruguay lo planteó, no está específicamente entre nuestras propuestas de campaña, pero yo se lo he comentado a la red y me gustaría implementarlo, que es un régimen de transparencia. ¿Qué implica esto? Que uno en su recibo pueda ver claramente cuánto uno aportó y cuánto uno está recibiendo, de manera de ver si hay correspondencia entre esos aportes. Porque también pasa a veces, Mario, que uno dice, vaya, aporté un montón y no recibo nada, o recibo una miseria, y por ahí tampoco es el caso. Por ejemplo, yo hablo con muchos profesionales que aportan por el régimen de autónomos, por ahí aportan 10.000 pesos por mes, y después dicen, ¿cómo recibimos solo 60.000 por...? Claro, porque van a la mínima. Claro, van a la mínima, pero claro, ¿qué pasa? Si vos durante tu vida laboral, durante 30 años, aportás 10.000 pesos y después no da la cuenta para pagarte 70.000 otros 25 años. Y a veces no hay una concepción en eso de la disparidad entre lo que uno aporta y lo que recibe, y entonces hay regímenes como el de autónomos, el de monotributistas, el de empleo doméstico y demás, que el sistema está poniendo mucho para complementar esos haberes. Entonces, algo que es justo, equitativo, para mostrar eso es lo que hizo Uruguay con un régimen de transparencia. Le muestra todo lo que aportaron, obviamente hay que actualizar los aportes por inflación y demás, y le muestra lo que están recibiendo para ver si hay correspondencia entre el aporte y el beneficio. Claro. Pero en algún momento habrá que hacer, en algún momento habrá que hacer una reforma importante en el sistema jubilatorio, ¿o no? Sí, yo creo que sí, este es el momento. Lo que pasa es que hay que dar ciertas garantías primero, como la de hacer que los haberes no pierdan contra la inflación, dar la posibilidad de resolver este problema de la informalidad y de tantos que tienen aportes parciales o incompletos, pero sí, después hay que revisar las reglas del sistema para tomar una decisión. Bueno, tenemos una prestación no contributiva, es igual para todos los para todos los adultos mayores, hayan hecho aportes o no, perfecto, pero además hay un esquema contributivo en el que se reconoce realmente lo que alguien ha aportado. Alejandro, muchas gracias por atenderme, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mario. Hasta cualquier momento, muchas gracias. El doctor Alejandro Cacase, precandidato a diputado nacional por la lista El Cambio de Nuestras Vidas, en Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.